Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos a esta sesión de enlaces. El día de hoy nos acompaña Ilan Cooperstein. Voy a leer una breve semblanza de él antes de darle la palabra para escuchar su presentación sobre soluciones basadas en la naturaleza. Ilan Cooperstein es subdirector regional de C40 para América Latina, responsable por apoyar a los proyectos y programas del C40 en las 12 ciudades miembro de la región. Antes, Ilan ha trabajado en C40 como asesor en la ciudad para Río de Janeiro, donde apoyó la implementación del Plan de Acción Climática en diferentes áreas, y después de esto, Ilan ha lanzado de forma exitosa la red de energía limpia de C40, que actualmente tiene más de 30 ciudades de varias regiones de C40. Ilan trabajó previamente en el Centro Brasil-China para el Cambio Climático, donde fue responsable por abrir la oficina de Beijing, tratando de proyectos bilaterales relacionados con políticas innovadoras en energías limpias, vehículos eléctricos y captura y almacenamiento de energía. Ilan se graduó de Relaciones Internacionales por la PUC-RJ y es maestro en Medio Ambiente y Desarrollo por la London School of Economics. Y bueno, yo soy Ariel Golding, soy consultor en temas de adaptación al cambio climático en México y voy a moderar la sesión. Sin más, Ilan, te dejo la palabra. Bueno, Ariel, buenas tardes con todos que nos acompañan. Quisiera empezar agradeciendo por la muy amable invitación. Esta iniciativa de enlaces realmente es muy interesante y ojalá pueda generar una interesante charla con usted, con quizás también los que nos acompañan. Bueno, yo soy y gracias también por la amable introducción. Yo soy Ilan Cooperstein, yo trabajo en el C40. Muy brevemente, para un contexto, el C40 es una red de megaciudades que trabajan solamente en el tema de cambio climático. O sea, son 97 ciudades hoy por el mundo, megaciudades, que trabajan comprometidas en enfrentar el cambio climático. Eso significa que trabajamos con los temas de transporte, energía, residuos, edificaciones, planificación urbana, adaptación, infraestructura verde, financiamiento para acciones climáticas, entre otros temas. Y bueno, una acción que es crucial, sobre todo para América Latina, donde yo trabajo, somos hoy 12 ciudades en América Latina, todas las más grandes ciudades, incluyendo a Ciudad de México, Guadalajara, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires, São Paulo, Río de Janeiro, todas están en la red y es algo totalmente verdadero para todas las ciudades que todas ya sienten los impactos del cambio climático. Eso tenemos por encuestas y por informes que recibimos de las ciudades. Entonces hay que trabajar con la mitigación, por supuesto, pero adaptación ya es una necesidad y que ya vimos muchas acciones ocurriendo en las ciudades en el tema de adaptación por eso. Y los impactos siguen aumentando en frecuencia y en intensidad. Y hemos trabajado los últimos años con soluciones basadas en la naturaleza, que es un poco lo que vamos a hablar sobre cómo crear comunidades más resilientes con este concepto, que es un concepto más o menos nuevo, no tiene más que 15 años, el concepto de soluciones basadas en la naturaleza, y permite una serie de soluciones y de acciones con múltiples beneficios, no solo adaptación al cambio climático, pero mejora en niveles de salud, calidad del aire, calidad de vida, inclusión, empleos, entre otros. Entonces, muy brevemente voy a hablar un poco de qué son las soluciones basadas en la naturaleza, cómo vemos ejemplos de inclusión de este tema en planificación climática urbana y finalmente ejemplos prácticos de SBNs en ciudades enfocando en casos de América Latina. Bueno, ¿qué es una solución basada en la naturaleza? Eso no voy a leer, pero hay algunas definiciones diferentes. Me gusta algunas palabras que siempre aparecen, como por ejemplo, acciones para proteger, gestionar, muchas veces conservar ecosistemas naturales con beneficios ambientales, sociales y económicos. Esos son temas que van a aparecer
en distintas definiciones. Estas no son todas, acá hay 4. Quizás Unión Europea y IUCN son las más, digamos, políticas, las que tienen un reflejo inmediato en las acciones de la Unión Europea y, claro, de las acciones de la IUCN, que es una organización global también muy importante, y que enfoca en procesos naturales para resolver problemas y retos, no solo urbanos, pero sobre todo urbanos. Entonces, ¿cuáles son los principios comunes? Uno es que la naturaleza es base central y puede adoptar muchas formas. Son soluciones multifuncionales, como había mencionado. No tocan solamente temas ambientales, sino también temas sociales, económicos y, claro, ambientales. Necesitan una implementación holística, o sea, transversal, con planificación involucrando a diferentes sectores de una ciudad. Y sobre todo es un tema eminentemente local, diferente de temas como, por ejemplo, energía solar, que es algo que es muy general y se sabe hacer un proyecto. Es muy probable que con algunos ajustes básicos se pueda hacer un proyecto en otras partes. Para soluciones basadas en la naturaleza son siempre muy locales. Hay que entender el tipo, el microclima del local, el clima, la geografía, claro, también el contexto socioeconómico para pensar en soluciones realmente locales que sean efectivas de SBN. Bueno, acá son ejemplos, o sea, esas son las soluciones que está involucrado en una solución basada en la naturaleza. Entonces, eso incluye a manejo de agua, a mejora de calidad del aire, a recuperación de ecosistemas urbanos, a promover la movilidad activa. Por ejemplo, nosotros sabemos, eso está ya comprobado, si tienes un área con más árboles, es más agradable para hacer viajes con bicicletas. Entonces, si trabajas, por ejemplo, con una planificación integrada de una ciclorruta con reforestación o con arbolado, nosotros sabemos que eso va a aumentar el número de ciclistas. Entonces, también tiene que ver con movilidad activa. Lo mismo para peatones. Si tienes una temperatura más baja, porque tienes más vegetación, por supuesto, también va a tener más peatones en las calles. Empleos porque son soluciones locales, también tienen mucho más empleos que muchas veces soluciones de infraestructura, lo que llamamos gris, que son grandes proyectos de infraestructura muy puntuales y que después no mantienen tantos empleos. Soluciones basadas en la naturaleza, en general, sí crean y mantienen empleos de buena calidad por más tiempo. Dan cuenta también, claro, de olas de calor por algunos ejemplos que estaba dando. Cuando aumentamos la vegetación en un proyecto específico, por supuesto también combatimos a las olas de calor. Seguridad alimentaria, una solución basada en la naturaleza son las huertas urbanas, donde la población muchas veces de bajos ingresos pueden plantar y obtener sus alimentos de una huerta urbana muchas veces cercana de sus casas y también un ingreso. Emisiones de gases de invernadero, por supuesto, sabemos que también la vegetación, por ejemplo, la Amazonía, tiene un papel crucial y eso también pasa con otros ecosistemas y urbanos también para capturar gases de efecto invernadero, inundaciones, apoyando con proyectos de drenaje sostenible y beneficios de la salud que traen todo eso. Bueno, acá es otro tema que también eso ha sido aceptado por la ONU, NBS o SBN, como una parte fundamental también de 2 agendas conjuntas, que es clima y biodiversidad. Hay muchos, acá es uno de los primeros informes de la Unión Europea sobre las soluciones basadas en la naturaleza para guiar las acciones. Entonces acá ya vemos algunos ejemplos, pero eso voy a pasar porque quería llegar realmente en el tema que tiene que ver con el C40, que es cambio climático. O sea, como había mencionado, mitigación
tiene que ver con acciones para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, mientras adaptación se enfoca en reducir los impactos. Solución basada en la naturaleza cumple con los dos. Sin embargo, en ciudades está más enfocado en la adaptación, porque el potencial de mitigación en ciudades es más pequeño, pero es lo que se puede decir un co-beneficio. O sea, se puede enfocar por todos los otros temas de adaptación de calidad de vida y eso también va a contribuir para mitigación. O sea, es un win-win o un gana-gana. ¿Cómo se hace eso? Es el modelo del IPCC, el panel intergubernamental de cambio climático, que básicamente reúne toda la ciencia climática global. Eso es como definen los riesgos climáticos. Entonces, ¿qué son los riesgos? Son los peligros, es una combinación de los peligros, o sea, las probabilidades de lluvia, de sequías, de olas de calor, de aumento del nivel del mar, las exposiciones y las vulnerabilidades. O sea, si hay un deslizamiento de tierra en una montaña en el medio de un bosque donde no vive nadie, eso es un peligro, o sea, el deslizamiento, pero exposición es muy pequeña porque no hay población y también las vulnerabilidades porque no están. Pero si hay un deslizamiento de tierra en una comunidad que tiene buenos edificios y no van a caer, hay exposición, pero la vulnerabilidad es más pequeña. Y si es como sabemos, en varios barrios en América Latina, por ejemplo, que son asentamientos informales con condiciones más vulnerables, ahí tenemos el peligro, la exposición y alta vulnerabilidad, que son dos, y eso podemos hablar después, pero es la sensibilidad, o sea, acá incluso un ejemplo de una construcción, si la construcción tiene mucha fragilidad, es más sensible, y la capacidad de adaptación, o sea, estas personas que viven en un área de riesgo, ¿hay otro lugar donde pueden irse o no? ¿O van a perder todo? Eso también tiene que ver con la vulnerabilidad que tienen estas poblaciones. Entonces, los peligros, o sea, disminuir la ocurrencia de lluvias, de sequías, de olas de calor, etcétera, tiene que ver con mitigación. La única manera de disminuir los peligros es a través de mitigación, mientras la manera de atenuar las consecuencias es a través de adaptación. Acá es un poco cómo hacemos esta evaluación. Empezamos también en el IPCC con los diferentes escenarios, donde vemos algo muy general de modelos globales, y ahí hay que hacer el downscaling, o sea, irse a una dimensión cada vez más local. Entonces, con estas proyecciones llevamos estos números para medir en una ciudad, por ejemplo, con diferentes dimensiones, o sea, dónde están las infraestructuras críticas, dónde está la infraestructura de energía, de tratamiento de agua, dónde están los hospitales, están en áreas de riesgo, la demografía, dónde está la población y cómo esta se divide, o sea, dónde están los grupos más vulnerables. Ingresos, que eso tiene que ver con lo que estaba diciendo, o sea, cómo se divide en la ciudad geográficamente los ingresos y también, claro, la capacidad adaptativa. Y finalmente con eso llegamos a la exposición a un peligro. O sea, ¿cuáles son las regiones que más van a recibir lluvia, con inundaciones, con sequías, con olas de calor? Cruzamos todos estos dados y ahí podemos mirar estos temas de capacidad financiera, capacidad técnica, voluntad política, características geográficas para realmente evaluar los riesgos a nivel local. Acá es un ejemplo. Eso es una ciudad en Brasil, es Recife, y acá se puede ver los riesgos de inundación, de movimiento de masa, de deslizamientos y de calor. ¿Dónde están estos riesgos en la ciudad? O sea, estos son riesgos ambientales. Estos son las manifestaciones de los impactos climáticos. Pero ahí hay que cruzar eso con datos de ingresos, de población, entre otros, de edad, para poder tener una idea. Y eso es lo que tenemos, o sea, combinando
también los diferentes riesgos y también temas sociales, tenemos los hotspots, o sea, las áreas más vulnerables en general a diferentes impactos climáticos, y ahí quizás eso es lo que he esperado, es que se pueda priorizar estas áreas en acciones del gobierno para mejorar la capacidad adaptativa de diferentes maneras, con infraestructura, con apoyo. Muchas veces hay que cambiar, hay que disminuir, por ejemplo, un asentamiento en un área de alto riesgo, hay que encontrar una manera de darles un hogar más seguro, preferencialmente muy cercano de donde ya estaban. Pero hay varias soluciones, pero eso ayuda al formulador de políticas públicas a tomar decisiones. También en zonificación, o sea, el zoneamiento de la ciudad. ¿Cómo tomamos en cuenta el calor, el tema de inundación, de biodiversidad? Entonces, en São Paulo, por ejemplo, hay una cuota ambiental donde tienen los desarrolladores de proyectos tienen varias opciones de qué hacer. O sea, el piso con más drenaje o no, área de jardín, bosques, techos verdes, etcétera, y con eso ganan más derecho de construcción. Si implementan más acciones, más soluciones basadas en la naturaleza que puedan ayudar a nivel local a proteger la biodiversidad, a combatir islas de calor y también mejorar el sistema de drenaje, ganan un incentivo también de construcción. Y las cuotas tienen que ver, eso es muy interesante porque son 8 dimensiones juntas que llevaron a lo que llaman calificación ambiental. Entonces, en diferentes áreas hay diferentes incentivos. Áreas muy vulnerables no van a recibir incentivos para construcción o una zona residencial, por ejemplo, sino una zona tal vez para drenaje o una zona para un bosque. Pero eso es para proteger la población y no dejar que haya densidad en áreas más vulnerables a los impactos. Eso, claro, metas son importantísimas. Eso es el ejemplo de Melbourne. O sea, tienen una meta específica de arbolado urbano, de la ciudad sin hacer nada, o sea, el BAU que se llaman, que es business as usual, la ciudad iba a perder 44% de todo el arbolado en 20 años por el desarrollo urbano. Entonces, lo que están haciendo es un plan de un bosque urbano, que son 60,000 árboles, pero acá también se menciona que hay que ser de diferentes especies para no crear lo que se llaman los desiertos verdes, más plata igual a al canopy cover, o sea, la cobertura verde en la ciudad. Entonces, todo eso está en los planes urbanos y eso se refleja en las prioridades de las acciones. Acá también, o sea, hay un estándar en Toronto para construcción verde, para techos verdes. Eso se requiere para diferentes tipos de construcción que tengan un techo verde que sea de 20% hacia 60%, a depender del tamaño del edificio, que hay que cumplir en todas las nuevas construcciones en la ciudad. Acá también la primera ciudad que creó un guía específico para construcción, para retrofit, o sea, para mejorar edificios ya construidos con vistas a riesgo de inundaciones fue en Nueva York. Entonces tienen un plan y la próxima etapa es implementarlo. O sea, todos los edificios tienen que invertir en adaptarse al riesgo de inundación en la ciudad. Y ahora pasamos, no quiero tomar mucho tiempo para que tengamos tiempo de preguntas, pero algunos ejemplos que ya vimos de planificación, pero en la práctica. Eso es un ejemplo increíble, que es el ejemplo de Seúl. Acá se ve en la izquierda, había un río por debajo de esta autopista, y este río estaba literalmente enterrado. Y la decisión del gobierno municipal fue de rescatar el río por varias razones, principalmente porque en las inundaciones, claro, toda esta área
se inundaba y faltaba maneras para dónde el agua irse. Y claro, porque el río estaba cubierto. Entonces trataron de recuperar esta área que está acá en la segunda foto a la derecha, es el mismo, es donde estaba la autopista. Entonces, hoy se utiliza ese espacio para un ambiente que van familias, niños, para espacio público para recreación. Hay un crecimiento verde. Estas áreas, por ejemplo, estos predios que se ven en la derecha, el valor subió inmediatamente porque es un área hoy mucho más agradable de lo que era con autopistas y contaminación del aire y ruido, etc. Entonces se mejoró el área, se también devolvió a los ciudadanos un área, un espacio público de altísima calidad y acá se ve, eso también, acá es en práctica, ¿cuál es la solución? La solución es cuando llueve no va para las calles, mira las calles que están por arriba, están, claro, mojadas, pero no están inundadas. ¿Por qué? Porque hay espacio en el río para recibir el agua de lluvia. Entonces, mientras se utiliza este espacio como área urbana, como espacio público, cuando llueve, este espacio puede también llenarse de agua, permitiendo que no se inunde las partes urbanizadas y las calles y los edificios al lado. Eso también tiene que ver con movilidad activa, o sea, varios coreanos hacen, los habitantes de Seúl hacen deportes en esta área cercana del río. Se trata para aguas residuales. También se observó un aumento en la biodiversidad, porque es un parque, lo que llaman parque lineal, la participación de la comunidad y recientemente lo que es increíble es que esta agua está propia para beberse. Entonces hay fotos hoy de familias que están aprovechando el espacio y que pueden beber lo que era impensable hace también algunos años. Otro ejemplo son huertas urbanas, como había mencionado, esta es la huerta urbana más grande de Brasil, que ha sido construida en Curitiba. Entonces, esta huerta es manejada por la municipalidad y todo el producto se va a mercados subsidiados en los terminales rodoviarios. O sea, las personas con bajos ingresos ganan una tarjeta donde pueden comprar en estos mercados comida con precios mucho más bajos que en el mercado común. Y ahí se puede producir alimentos orgánicos. También una parte va para la comida, para las escuelas públicas. Se hace también cursos, por ejemplo, de cómo manejar una huerta. Se contrata gente, también, sobre todo, priorizando a población de bajos ingresos. Entonces hay una serie de beneficios que se ganan con una granja urbana. Estamos apoyando también en Durban y Tequini, en Sudáfrica, un proyecto para recuperar ríos urbanos, sobre todo con limpieza. Entonces trabajamos con las comunidades que viven cerca del río, que son varias comunidades, muchas veces también de asentamientos informales, para retirar especies invasoras, para sobre todo sacar el residuo, la basura que estaba en el río. Eso lo que pasaba es que con las lluvias se subía muy rápido el volumen y la altura del río. Entonces, pagando a estas comunidades para que fueran guardianes del río y limpiar sus propias áreas, con eso se limpió los ríos y también recuperó la calidad del agua y permitió capacidad de drenaje. Acá es un ejemplo también de reforestación de bosques. Esto es un bosque muy famoso, es al lado del Pan de Azúcar en Río de Janeiro, como estaba en 1989, y con el programa de reforestación, sobre todo en los años 90, se puede ver abajo cómo está hoy. Para este lado donde se ve está el mar, pero el otro lado está uno de los barrios más densos de la ciudad, que es Copacabana. Entonces, con eso se permite también mejorar el drenaje. ¿Por qué?
porque la lluvia que bajaba de una sin árboles ahora se absorbe en el suelo porque está todo con árboles. El arbolado absorbe hacia 95% del agua que se cae en este morro. Entonces, hay también una garantía de suministro de agua, porque ahí la agua se queda, disminución de gases de efecto invernadero, de deslizamientos y claro, la biodiversidad aumenta muchísimo con más arbolado y más bosques. Hay reforestación costera también, eso es un ejemplo de Nueva Zelanda. Otro ejemplo también, eso es un guía para dunas, o sea, protección ahí contra mareas, porque esta vegetación permite que cuando suba el nivel del mar o cuando llegue lo que sea, todas las tormentas, que se mantenga. Acá está, y ahí podemos ver el ejemplo acá. Sandy, una de las tormentas más fuertes que ya pasaron por Nueva York. Acá se ve con lo que llaman dune protection. Eso se puede ver los efectos arriba con el programa de dunas y abajo que no tenía dunas. O sea, se destruyó completamente la infraestructura urbana porque no tenía protección, mientras arriba que hay incluso infraestructura de transporte, como se puede ver ferroviario, eso se pudo proteger con esta duna que de hecho no es tan grande, pero es una franja crucial para realmente quedar con el... perdón, es que estoy hablando en portuñol, pero que se puedan recibir el impacto de esta tormenta. Finalmente, jardines de lluvia, eso se convierte en algo cada vez más popular en ciudades como acá en Río, pero São Paulo, Bogotá, Ciudad de México, Buenos Aires. Son jardines pequeños, pero que ayudan de una manera descentralizada a aumentar la resiliencia ante inundaciones. Claro, también se puede poner filtros para la calidad de agua, gestión de residuos, etc. Y eso se ve en todo el mundo. Es una solución muy interesante para áreas urbanas porque permite, São Paulo, por ejemplo, tiene una meta de 1.200 jardines, porque pueden ser pequeños hasta, claro, jardines que son casi tamaño de parques. Y ahí un ejemplo que ganó incluso un premio del C40 en 2019, que son los corredores verdes de Medellín. Acá se puede ver, estos corredores verdes también ayudan con la disminución de deslizamientos de tierra, dan un espacio público de altísima calidad, convivencia de personas, producción de alimentos. Muchas veces lo que se ve acá son algunas, eso no, pero son huertas, y también permiten la movilidad activa porque la diferencia en temperatura entre esta ciclorruta y la calle que está ahí a la izquierda llega algunas veces a 6 grados Celsius. O sea, mientras acá puede ser 35 grados, acá está 29, lo que todavía es caliente, pero es lo que permite muchas veces utilizar una bicicleta. Biodiversidad, resiliencia frente a olas de calor. Nosotros medimos, disminuye casi en 80% los días con calor extremado en el área de los corredores verdes. Y claro, hay otros ejemplos como techos verdes que también apoyan de manera muy similar. Eso se ve, por ejemplo, Durban tiene un proyecto muy grande de techos verdes, lo que vimos también en Toronto, que es ya un criterio, un requisito para nuevas construcciones. Y acá un ejemplo en Quito, que son las estaciones de BRT que tienen techos verdes. Eso también es responsable por hasta 2 grados de disminución en la temperatura en las estaciones. Bueno, esta es la presentación. Agradezco otra vez a Ariel y creo que tenemos un tiempo si hay alguna pregunta, pero realmente gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Ilan. Sí, ya empezamos a recibir algunas preguntas de los participantes. Primero, tengo una serie de preguntas relacionadas con la incertidumbre.
Mientras más avanzamos en la ciencia climática, más tenemos certeza de que las condiciones futuras en general van a empeorar, pero aún estamos muy lejos de saber exactamente qué puede pasar cuándo. Y no solo eso, sino que también cada vez nos han sorprendido con eventos que nadie espera, ¿no? Un ejemplo son las inundaciones que tuvimos este año en Alemania. Entonces, este tipo de incertidumbres es un lenguaje, son retos muy importantes para financiamiento y para diseño de infraestructura. Entonces, ¿cómo se puede contemplar la infraestructura dentro de estas propuestas para financiar y para diseñar? Pero propuestas para financiar y diseñar. Soluciones basadas en la naturaleza, en ciudades. Bueno, eso ya se ve. Por ejemplo, el BID acaba de anunciar casi $1 billón para soluciones de infraestructura verde. El interesante es que son términos parecidos, pero que no son los iguales. O sea, infraestructura verde, hablar de infraestructura es interesante porque infraestructura es algo que demanda inversión. Eso, infraestructura es un término que se empezó a utilizar después de la Segunda Guerra Mundial para hablar de telecomunicaciones, de transporte, pero jamás miramos, por ejemplo, arbolado urbano como algo que necesita de inversión, como algo que trae beneficios para la población. Entonces, cuando se habla de infraestructura verde, que es una palabra un poco fuerte o un poco, siempre pensamos en algo que no es natural, pero es interesante utilizar este tema porque se empieza a incluirse en presupuestos, en proyectos, incluso como requisitos. Todas las bancas multilaterales hoy demandan que hayan al menos evaluaciones de impactos ambientales y climáticos, y una manera de tomarlos en cuenta es tener esto también en proyectos de transporte, de saneamiento, de telecomunicaciones, de energía, la parte también de infraestructura verde. Ok. Y tenemos una serie de preguntas relacionadas con el rol que podríamos tomar los jóvenes dentro de la promoción a las soluciones basadas en la naturaleza. Y en particular también preguntan si C40 ofrece financiamiento o apoyo técnico para proyectos juveniles en la región. Excelente pregunta. Como estaba mencionando, soluciones basadas en la naturaleza son siempre soluciones muy locales. Entonces, creo que todos los estudiantes, sobre todo los que más impulsan esta agenda climática, pueden seguramente, y si están en grandes ciudades aún más, van a tener una serie de grupos o de organizaciones que trabajan con huertas urbanas o con bosques o reforestación. Entonces, involucrarse en esos es una acción inmediata que se puede hacer muy cercano de la casa, del hogar. Eso seguramente en grandes ciudades, pero también con el voto. O sea, mirar a los candidatos que tenemos, cuáles son los que tienen algún entendimiento, los que priorizan, porque esta generación de los jóvenes que tienen una conciencia climática, ellos es el primer ciclo donde el voto va a ser considerable, no va a ser algo pequeño, un 2%. Entonces eso, los políticos cambian cuando se cambian también los votos. Ven que esta es la prioridad, entonces hay una acción política importante a tomarse. Y finalmente el C40, nosotros trabajamos con ciudades, entonces apoyamos a varios proyectos de adaptación en ciudades, pero no directamente a otros grupos. Tenemos un foro muy interesante de jóvenes y alcaldes, donde tenemos representantes jóvenes que se encuentran, tienen citas con los alcaldes. En América Latina, por ejemplo, es la alcaldesa de Bogotá y el alcalde de Medellín, que están en el foro mundial, que se sientan para discutir con jóvenes cuáles son las soluciones y cuáles son las maneras de incluir más y más a la voz de la juventud en estas acciones y políticas. Ok, muchas gracias. Y según tu perspectiva, el COVID, la crisis que vivimos en estos años recientes, ¿cambió las perspectivas para las soluciones basadas en la naturaleza? ¿Hay nuevas oportunidades o nuevos retos? Muy buena pregunta. Nosotros también
el año pasado hicimos lo que llamamos una task force de alcaldes para discutir lo que sería una recuperación verde y justa de la crisis del COVID. Y lo que encontramos es que infraestructura verde o soluciones basadas en la naturaleza eran una solución para la crisis sanitaria. ¿Por qué? Porque se demanda hoy más espacio público de calidad. Las personas no quieren estar en espacios cerrados. Hay hoy una búsqueda de personas por espacios abiertos. Y espacios abiertos de calidad generalmente tienen infraestructura verde. Si vas a un parque que no tiene árboles, no te quedas más que 15, 20 minutos. Entonces, trabajar con eso también funciona para las ciudades que estamos buscando. Segundo, para generación de empleos, infraestructura verde y eso está en el informe del C40. Hoy salió informes de lo que se llama Coalición por la Transformación Urbana, que es una coalición financiada por el gobierno británico con World Resource Institute, C40 y otros. Todos dicen que una de las maneras de generar empleos y recuperación económica es invertir también en soluciones basadas en la naturaleza. Y finalmente, para la salud, porque hay ya una relación comprobada entre el COVID y contaminación del aire. Y sabemos que una de las maneras de mejorar la contaminación del aire también es con infraestructura verde. Entonces hay realmente varios puntos de conexión y todos apuntan para aún más infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza como la solución. Okay, muchas gracias. Y también nos preguntan sobre qué ciudades están liderando en este tema. Y si son más bien ciudades del sur global, del norte global, de Europa, de América Latina. ¿Quiénes son los que más lo están empujando y haciéndolo bien? Eso es interesante y son muchas las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, si miramos los riesgos climáticos del norte global, o sea, ciudades europeas y ciudades de América del Norte, de Estados Unidos, el riesgo que siempre se mencionan son las inundaciones, en el caso de Estados Unidos, menos Europa, pero sobre todo olas de calor. O sea, pasó hace 15 años en Europa una ola de calor monstruosa que mató a más de 20,000 ancianos, personas de más edad. Entonces, ellos tienen París, por ejemplo, es un líder en temas de disminución de olas de calor. Para el sur global es un tema de inundaciones y pérdida de hogares con las inundaciones. Eso pasa en gran parte de las ciudades de América Latina, eso pasa en África, eso pasa en sudeste asiático. Algunas ciudades lo están liderando. Yo trabajo en América Latina, entonces sé un poco más por acá. Por acá hay proyectos muy, muy interesantes en Ciudad de México, también es el programa, creo, de arbolado urbano más ambicioso del mundo. En São Paulo, Jardines de Lluvia es el programa también más interesante de toda la América. No hay ninguna otra ciudad con más de 1,000 jardines de lluvia y utilizaron, por ejemplo, tecnología para definir los locales con un algoritmo para saber cuáles son las áreas más vulnerables a inundaciones y ahí enfocar las acciones de jardines de lluvia. Río de Janeiro también tiene una acción interesante. Ahora acabó de anunciar la huerta que todavía se está construyendo, pero es la huerta urbana más grande del mundo también. Que son algunos estadios de fútbol que van a ser como un corredor verde de comida para población de riesgo. Entonces son varias soluciones y beneficios en un programa. Y finalmente, Buenos Aires, que tiene un plan ahora de disminuir el pavimento de las ciudades, volver a la tierra para que pueda tener más drenaje. Es un plan muy interesante porque es la idea correcta. O sea, las ciudades como las conocemos no son permeables. Y si no son permeables, el agua va a subir y no hay cómo absorber. Ellos están buscando todas las maneras de convertir estas ciudades en una ciudad más permeable. Ok. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo. ¿Crees que tengamos tiempo para una última pregunta? Sí, dale.
Bueno, muchos de nosotros, de los que estamos participando en LACES, somos estamos aún en etapa de formación. Muchos somos estudiantes o estamos persiguiendo más estudios. ¿Qué temas tú consideras que hay como todavía una demanda, un área de oportunidad para que sigamos desarrollando conocimiento para implementar este tipo de soluciones? Eso es una pregunta interesante. Yo creo que un tema que vale mencionar es entender cómo son transversales estos proyectos. O sea, muchas veces, y es necesario que tengan un ingeniero ambiental, por ejemplo, o forestal para pensar en una acción, pero eso no es suficiente. Hay que entenderse de derecho, del régimen jurídico. Hay que entender de finanzas, cómo se puede financiar, cómo se puede demostrar los beneficios económicos, entonces economía. Hay que entender de ciencia política para ver cómo hacer una alianza con diferentes actores para empujar y acelerar estas acciones. Entonces creo que buscar un conocimiento transversal sobre estas acciones es muy interesante. No importa dónde estén, o sea, si están en el campo de ingeniería, buscar un conocimiento de economía, de política pública. Si están en el campo de derecho, de política pública, buscar un conocimiento un poco más técnico. No, el abogado no va a ser un ingeniero, pero los dos tienen que entender un mínimo de los retos y del trabajo uno del otro para poder realmente avanzar. Entonces creo que es algo interesante porque eso se ve en la práctica. No hay cómo mover un proyecto solo con un equipo técnico o solo con un equipo legal o político. Ok, muchas gracias. Sí, estoy de acuerdo. Tiene que haber una formación cada vez más transdisciplinaria, ¿no? Que no le demos la espalda a toda la complejidad de estas problemáticas, sino que entremos de lleno, porque hay todavía mucho por hacer y mucho que aprender. Bueno, entonces creo que ya no tenemos ninguna pregunta más del público y podemos pasar a cerrar la sesión. A nombre de todo el equipo de Enlaces, te agradecemos mucho, Ilan, y esperamos seguir en contacto con toda esta red de jóvenes de toda América Latina que están ansiosos por hacer más, por aprender más. Muchas gracias a ustedes. Nosotros contamos con ustedes. Ustedes están trabajando más que cualquier otra generación antes de ustedes y realmente C40 está abierto para estas oportunidades. Esperamos colaborar en un futuro próximo. Gracias, Ariel, y felicitaciones por el evento. Muchas gracias. Chao.